Bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio del podcast Tendencia Global. Yo soy Mabel Cárdenas y hoy nos acompaña el doctor Carlos Tricier. Bienvenido, doctor Carlos, a esta su casa, la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Este es el segundo podcast de la sesión Tendencia Global. En la semana anterior, doctor, se abordaron temas muy completos, de manera muy integral, sobre Irán e Israel. Esta semana se agrega un nuevo elemento, un nuevo actor, que es Estados Unidos. Doctor, ¿qué opinión tienes? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué perspectiva se puede presentar diferente al involucramiento de Estados Unidos en esta situación en el Medio Oriente? Bueno, como bien lo mencionas, Mabel, primero pues muchas gracias por la invitación, encantado de estar nuevamente por acá con ustedes. Como muy bien lo mencionas, se ve ahora el involucramiento de Estados Unidos, pero yo sí difiero un poco de esto, porque pareciera que Estados Unidos depende ya, decide entrar al conflicto, cosa que Estados Unidos nunca ha dejado de ser parte del conflicto. Eh, Ahora, vamos a dar un paso atrás. Vamos a dar un paso atrás para tomar una perspectiva un poco más amplia, para tratar de entender eh, la presencia de Estados Unidos, la presencia de Israel, la presencia de Irán en el conflicto. A ver, más allá de el programa de enriquecimiento de uranio de Irán, que por supuesto que es un peligro y es a todas luces dramático para el mundo que un país como Irán pudiera tener un arma nuclear. Pero vamos a hacer, de momento vamos a hacer eso a un lado. ¿Qué es lo que hay detrás de todo lo que estamos viendo en este momento en Medio Oriente? Todo inicia ya hace muchos meses con aquel ataque que sufrió Israel. Recordemos todos el festival aquel de música, los raptos que hubo de ciudadanos de Israel por parte de grupos terroristas. Hablábamos de Hamas, de Hezbollah, de otras cosas. Y bueno, a partir de ese momento, pareciera que a Israel se le pone todo en bandeja de plata para consolidar lo que Israel y más específicamente el señor Netanyahu han tenido como su plan maestro para la zona. Y ese plan maestro es encontrar el pretexto ideal para poder quedarse con la Franja de Gaza completita. Oye, doctor, y si nos vamos todavía un poco más atrás, si hablamos, ¿cuándo es que Estados Unidos decide o desde qué momento Estados Unidos empieza a tener un involucramiento? Porque podemos hablar que en los años 50 tenía incluso un pacto de amistad de Estados Unidos e Irán, y sin embargo con la revolución iraní en 1979 todo se rompe, pero ya han pasado 45 años de eso. Y a pesar de que ya ha pasado tanto tiempo, Estados Unidos se representa como un enemigo de este Estado confesional, de este Estado teólogo que es Irán. Desde ese momento ha sido la intención de Estados Unidos quedarse con las zonas estratégicas de Medio Oriente, ha sido pretextos, como si nos vamos todavía más atrás, siempre ha sido la misma intención. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué ha No, cambiado? yo creo que es muy diferente. Y yo para situar a lo mejor el cambio del que yo hablo, por qué es muy diferente ahora, yo me iría a la primera gestión del presidente Trump. Eh, Desde luego que Estados Unidos siempre ha sido un aliado de Israel, eso sí, sí, la respuesta es sí. Sin embargo, esta alianza ha sido muchísimo más estrecha y mucho más personal en la primera gestión del señor Trump. Okay. De hecho, recordemos que ningún presidente de Estados Unidos jamás se hubiera atrevido a hacer lo que hizo Trump, que fue a declarar que la embajada de Estados Unidos se trasladaba Sí, de este, Tel Aviv a Jerusalén. exacto, de Tel Aviv a Jerusalén, dando con esto un espaldarazo a Israel, diciéndole es que tú eres el dueño de esto, o sea, Esa zona de Jerusalén conflicto, es claro. tuyo, Sí, sí, ¿sí? sí. Y se salió también de la UNESCO cuando le dan reconocimiento de Estado, Estado miembro no observador, de observador en Claro. la ONU. Se sale Estados Unidos, con él se sale Israel posteriormente y pasa más o menos al mismo tiempo donde cuando cambian
la embajada. Claro, y hay que ver entonces qué es lo que hay detrás. Lo que hay detrás es un plan maestro que no es que yo quiera hablar de las teorías de teorías, a lo mejor, Conspirativa. no tanto de la conspiración, sino teorías a lo mejor demasiado, vamos a decir, irreales, pero simplemente vamos a ver la consecución de eventos. O sea, veamos lo que Trump en su primera gestión hizo con Israel. Y luego veamos que ahora ese ataque que sufre Israel, al que nos referíamos hace rato, ese ataque, la respuesta de Israel es desplazar completamente a los palestinos de la Franja de Gaza. Y no se puede pensar en que Israel se quede con la Franja de Gaza si tenemos un Irán que es fuerte, si tenemos un Irán que es un Estado que pudiera representar, que pudiera representar un polo opositor a lo que Israel quiere, que es quedarse con la Franja de Gaza. El único o quizá el más probable opositor que tuviera Israel para conseguir esto sería justamente Irán. Y no precisamente Irán por la parte del gobierno, que sí se opone completamente, pero también hay que recordar los grupos estos terroristas, los grupos que Jamás, están Hezbollah. dentro del territorio de Irán o que están fuera del mismo, pero que son apoyados por el Como en gobierno de Líbano, Irán. como en Yemen. Exactamente, y ahí sí estamos hablando de todo lo que se imaginen, estamos de Hezbollah, y está los Houthis, y Jamás. están Hamas y todos los demás que se junten, ¿sí? Entonces, para poder consolidar la presencia de Israel en la Franja de Gaza, para poder asegurar que Israel ya se quede con la Franja de Gaza, era necesario de antemano asegurar que Irán no iba a representar un problema. Entonces se combinan las dos cosas. ¿Cómo le hace Estados Unidos para apoyar a Israel sin que suene a que Trump está de acuerdo con Netanyahu para que se queden con la Franja de Gaza? Pues muy sencillo, vuelven a traer el tema de las armas nucleares, que repito, no estoy diciendo que sea Que falso, sea por eso. yo no estoy diciendo que sea falso el que existan armas nucleares, probablemente sí Irán se encontraba desesperado tratando de conseguir un arma nuclear, es muy probable, o sea, yo no estoy diciendo que no, y por supuesto que sería un peligro, pero, repito, se conjuntan ambos elementos y da el pretexto ideal para que Estados Unidos ataque a Irán y entonces, ahora sí decir, Irán ya no representa un peligro para el plan maestro de que Israel se quede con la Franja de Gaza. Creo que eso es, en mi Doctor, opinión. entonces ahorita tenemos estos actores, por lo menos Estados Unidos en este lado, en el lado occidente, en Medio Oriente de manera muy latente el conflicto Irán, Israel, podemos hablar incluso de ahora con Qatar, de Siria, sin mencionar evidentemente Palestina. Desde un punto de vista diplomático, desde el quehacer diplomático, ¿quién crees que ha tenido aciertos, desaciertos, éxitos, por lo menos en como mencionábamos, no estamos hablando a lo mejor de en los noventas, en los 2000, estamos hablando y como para recapitular un poco, Irán e Israel, polos opuestos, diametralmente opuesto, Estados Unidos respaldando al Estado de Israel e Irán por otro lado respaldando a Palestina. Entonces en este conflicto que comenzó hace, ¿qué? Se retomó, sí, hace un par de años entre Israel y Palestina, tienen a sus dos espaldarazos, uno de cada lado. Sin embargo, ya ahora hay como involucramiento de células terroristas, de otros estados en los cuales tienen espacios de armamento estadounidense, etcétera. Hoy, ¿quién crees que ha tenido aciertos, desaciertos, desde un punto de vista diplomático? ¿Quién ha hecho bien, quién ha hecho mal, quién ha hecho mejor o más bien? Porque no podemos hablar a lo mejor de bien y mal dependiendo de la perspectiva, pero de tu opinión, ¿qué desempeño han mostrado? Desde el punto de vista diplomático, a ver, vamos a tratar de analizarlos. Primero, Israel. En este momento a Israel no le interesa la diplomacia. Es decir, cuando tú estás en guerra, la diplomacia pasa a un segundo término. O sea, ya cuando está la guerra activa, la diplomacia pasa a un segundo término, sigue estando presente, pero ya las armas hablan un idioma más fuerte que la diplomacia. Entonces Israel no tiene ahorita
mucha intención y tiene mucha presencia diplomática. No, no es algo que le urja en este momento. Estados Unidos, yo lo he comentado ya en un par de ocasiones, Estados Unidos, eh, lastimosamente, ahorita en este momento no existen diplomáticos en Estados Unidos. Es decir, por supuesto que sí los hay, pero los tienen en la congeladora, ¿no? Los miembros activos que están encargándose de la diplomacia de Estados Unidos no son diplomáticos, son personas que no tienen conocimiento de relaciones internacionales, no tienen conocimiento de geopolítica, mucho menos tienen conocimiento de diplomacia. El señor Trump es el primer ejemplo, no le interesa, no le entiende y no le interesa entenderle. Un país que tradicionalmente ha sido ejemplo a nivel mundial de diplomáticos Sí, sí. extraordinarios, pero bueno, en este momento no. Entonces no veo ningún acierto en la diplomacia de Estados Unidos. El señor Trump Y de no es... negociación, por ejemplo, Es que esta última a semana, ver, el ¿qué señor fue lo Trump que no es pasó? negociador. ¿Y El, cómo, el- cómo abordarías esto que sucedió esta semana, que sale hoy, el ayatollah hoy diciendo, no hubo tantos daños, ayer el ministro de Asuntos Exteriores diciendo, hubo muchos daños, Trump diciendo, yo hice que pararan, todo esto, y como mencionabas en la sesión pasada, Rusia y China diciendo, esto no se puede escalar, Estados Unidos, métete, ¿cómo comparándolo con un sentido de negociación? Ahí, ¿quién está haciendo, quién ha tenido, quién crees que tiene un mejor desempeño? a ver, yo creo que en este momento eh, no podemos ni siquiera remotamente decir que alguien ha manejado bien la diplomacia fuera de China y Rusia, Okay. que nos han dado clases de diplomacia en los últimos tiempos. Fuera de China y Rusia, honestamente no veo diplomacia en el mundo, no veo que esté funcionando. El señor Trump no es un diplomático, no es un negociador. El señor Trump es un, utilizando un término norteamericano, es un bully, ¿sí? O sea, él lo que hace es te golpea, te pega, es el típico niño de secundaria que golpea a los de primaria y que los obliga a hacer lo que él quiere, y cree que él es muy efectivo con esto. Yo creo que Estados Unidos está pecando de incauto porque la diplomacia funciona, sí, funciona muy bien entre estados. Es decir, si Estados Unidos consigue un alto al fuego y lo presume a todas voces de que yo fui el que conseguí el alto al fuego y fíjense cómo acabé con la guerra y no sé qué, pues está bien. Lo que pasa es que se le olvida que las células terroristas no obedecen a la diplomacia, no tienen un compromiso con Y ya un mencionabas estado en la vez particular. pasada justo que qué Claro, peligro no tener, no estar respaldado por un Estado, sino, y me refiero a las células terroristas donde no actúan con base en los intereses de la política exterior, con los intereses de una claro. nación, sino tienen un estímulo más de reacción. Ahí qué peligro sería justo eso, ¿no? Justo que tengan armas nucleares, que tengan diferentes intenciones y motivaciones. Sí, por ejemplo, Irán en este momento puede decir, está bien, yo ya no voy a atacar a nadie, ya no vamos a bombardear a Israel, por nosotros respetamos el alto al fuego. Ok, y si mañana tenemos que, este, no sé, Hezbollah o alguno de estas facciones terroristas ataca intereses estadounidenses o ataca intereses de Israel, como lo hicieron en aquel festival de música, Y que ha pasado claro, históricamente, más de un par de veces han dado la mano la autoridad palestina con Israel, en los tratados de Oslo, por ejemplo, en los noventas, y justo posteriormente grupos terroristas radicales desestabilizan a estas ver, pero Mabel, negociaciones. hay una diferencia muy grande. La autoridad palestina, aunque no era un Estado, era una entidad reconocida, tenía una figura, tenía un líder claro, una figura quien respondía por eso, y esa figura estrechaba la mano de Claro, otros cuando llegaba a acuerdos. ya sea Arafat. Cuál es la cara del terrorismo hoy? Sí, ya sea Arafat al ser líder de la autoridad palestina, llegaba a este acuerdo y el otro día o a los 2 días grupos terroristas atacaban embajadores y se paraba Exacto. la negociación. Entonces, justo creo que lo que dices, doctor, es algo que puede ocurrir
en cualquier momento a lo mejor llegaron a estas negociaciones que no son, estas cosas, esta diplomacia secretista que no sabemos qué hay detrás de todo y sin embargo, A ver, y acordémonos justamente como ejemplo, ¿qué pasó con aquel famoso ataque terrorista del 9/11? El que llevó a cabo el ataque terrorista del 9/11, el que se adjudicó la autoría de ese ataque fue Al Qaeda. Al Qaeda liderado por Osama Bin Laden. Ok, ¿cuál fue la respuesta de Estados Unidos? Contra Irak. sí, O sea, un grupo terrorista ataca a Estados Unidos y Estados Unidos claro. no tiene, no tiene ni cómo responder. ¿Cómo le respondes a un grupo terrorista que está escondido en unas montañas y que ni siquiera los puedes encontrar? ¿Y cómo le dices a tu pueblo, estoy haciendo algo para resarcir el daño que nos hicieron? ¿Cómo le dices si ni siquiera puedes encontrarlo? Bueno, pues entonces entras a un país, entonces atacas un país. No, no quiero decir que Irak era inocente, no. En aquel momento el pretexto que usaron Gran Bretaña y Estados Unidos fue lo de las famosas armas químicas, Ujú, que todavía es fecha que no que no sabemos se ha si existieron o comprobado, no existieron, independientemente. Y Irak no era un corderito tampoco, o claro. sea, había peligro con Irak, había que intervenir, eso funcionó. Al final del día creo que las cosas pasaron y creo que las cosas se resolvieron. La pregunta es ahora cómo se va a resolver. Cuando, perdón que sea tan pesimista, pero yo creo que esto está muy lejos de terminar aquí, ¿eh? Y poniendo un poquito en contexto esto que mencionas sobre el tratado de no proliferación de armas nucleares, hay 5 estados, 5 países que tienen, por así decir, como un permiso de tener, que son los mismos estados del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, Rusia. Posteriormente, hay algunos estados que tanto se salen o no entran, como India, como Corea del Norte. Y y declaradamente Irán ha decidido violar estos acuerdos en decir sí tengo armamento nuclear cuando se supone que no soy de estos 5, tampoco me he salido oficialmente y generan un pacto, también un pacto de colaboración, el cual también se pausa. Y el día de hoy, oficialmente hace el día de hoy, jueves 26 de junio, Irán acaba de declarar que se sale que va a parar una colaboración con la Organización Internacional de Energía Atómica y que no va a colaborar más con una no proliferación de armas nucleares. Entonces, poniendo en contexto eso y justo con lo que mencionas, doctor, de que no tanto puede ser pesimista, pero no tiene tampoco un interés en hacer una cooperación, un multilateralismo, llámese con actores, con organizaciones, en este mundo anárquico, justo quiere demostrar precisamente esto, que no está como supeditado ni a ningún organismo, ni alguna cooperación multilateral, ni a nada. A ver, pero ¿a qué obedece esto? ¿Por qué Irán asume esa postura? Nuevamente aquí entra la diplomacia. El diplomático tiene la obligación de conocer no solamente la geografía, no solamente los nombres de los países, no solamente los nombres de los líderes, sino que tiene la obligación de entender cómo funciona la mente de estas personas. Vuelvo al ejemplo de Estados Unidos. En este momento Estados Unidos no tiene ni la más remota idea. Entonces los diplomáticos estadounidenses tratan de evaluar a Medio Oriente como si estuvieran evaluando a América Latina o como si estuvieran hablando de algunos países asiáticos. Medio Oriente se cuece aparte porque en Medio Oriente, más allá de la economía, la ideología es lo que mueve a un país. Es decir, la política de un Estado en Medio Oriente, dependiendo de cuál, algunos más, otros menos, la política del Estado se mueve más por la ideología religiosa que por la política interna. Es decir, lo que está en la mente de las personas en Irán no es cómo le hago para que Irán tenga más dinero y que Irán sea más grande y que Irán tenga un papel de liderazgo en la región. No, lo que les importa a ellos es cómo le hago para poder seguir manteniendo mi ideología musulmana, mi ideología islámica, y además muy identificada con el chiismo.
Con el chiismo y siendo uno de los pocos estados confesionales, como decirte que oficialmente se representan como un estado confesional, como un estado fundamentalista, podemos, también poniendo así que un poco en el panorama, es de los pocos estados a nivel, digo, en el mundo, de los pocos países que su política exterior y su política interior están definidas no por un plan nacional de desarrollo, no por una estrategia, sino por la religión, en la cual Correcto. el líder supremo es el ayatolá, no un presidente, no un primer ministro, no incluso un rey, sino un líder supremo religioso que tiene más autoridad que cualquier jurisdicción que pudiera existir de forma de gobierno. Entonces, Claro. eso que mencionas, doctor, es bastante interesante, porque a pesar de que pudiéramos decir que una cuestión de un Estado-nación está representado mucho por las cuestiones ideológicas y culturales, llámese México, Brasil, Rusia, China, particularmente Irán, creo que es un factor bastante condicionante para cómo se comportan y cómo justifican el involucramiento, así como lo hace Estados Unidos, también Irán en un involucramiento con Israel, con Palestina y con los países vecinos y exportando células terroristas justificadas por este respaldo ideológico Claro. de toda su población. Claro, y además, si analizamos Medio Oriente, nos vamos a encontrar polos opuestos tan diferentes como, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, Ujú. como Arabia Saudita, Más en occidentalizados. donde la pregunta es por qué si son musulmanes, por qué si son islámicos y hace 50 o 70 años eran muy similares, porque ahora hay tales diferencias. Básicamente, cuando tú empiezas a tener algo que perder, entonces cambias de mentalidad. Veamos el desarrollo económico que han tenido los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, tienen un desarrollo económico tremendo. O sea, es decir, han evolucionado y ahora, la verdad, te cuesta más trabajo pensar en ir a una guerra para defender ideales, ideologías, cuando pues gozas de muchísimas comodidades que tus generaciones anteriores no tenían. Entonces no están dispuestos a ponerlo en riesgo. ¿Sí? Por eso es que el papel que vemos de estos estados ha sido mucho más conservador, no se quieren involucrar en el Sí, han pleito. estado ¿Sí? bastante, y digo, a veces no se sabe qué podemos esperar, hay veces que no les hablan y se meten, hay veces que les hablan y no reaccionan, o ahora Claro. ha estado muy tranquilo, no hubo mucho, efusión con respecto a cómo reaccionar, y pues bueno, entonces están estos actores, estos países, y ¿cómo ves esta cuestión de la cooperación multilateral con respecto también a no nada más de estados, sino de organismos? No se ha involucrado tampoco la ONU, el Consejo de Seguridad, ha dado recomendaciones. Sabemos que desde años hay dictaminaciones de la Asamblea General bastante claras con respecto a Palestina, con respecto a Israel, pero hoy particularmente en este junio de 2025, ¿qué opinas? ¿Ha estado frío? ¿Han estado involucrados diferentes organismos como la Agencia de Energía Atómica? O dando declaraciones el G20, el G7, el OPEP. A ver, estos organismos que hacen la labor muy buena, yo no los voy a criticar ni mucho menos, al contrario. El problema es que generalmente estos organismos están siendo liderados por Occidente. Y no es que eso sea malo, es que simplemente la visión es muy distinta. Las decisiones que se toman pensando que todos somos iguales. Se toman pensando que si yo pongo sobre la mesa una propuesta, este, pues que Finlandia y México y Estados Unidos y Brasil la están analizando con una mentalidad muy similar. Y eso pues a lo mejor no es falso, es cierto. Pero en el momento que entra una mentalidad musulmana, una mentalidad como la de Irán, una mentalidad como la de Qatar, una mentalidad como muchísimas otras, Irak mismo, en ese momento la forma como lo ven es muy distinta. Tú, por ejemplo, puedes presionar a un Estado a que acate ciertas reglas, lo puedes presionar utilizando medidas coercitivas, como por ejemplo bloqueos comerciales,
bloquearlo comercialmente, bloquearlo económicamente. Perdón que te interrumpa solamente porque que considero muy importante estas medidas de retorsión, es algo que pasa en el mundo, generalmente el mundo al ser anárquico y como comentas doctor, no hay formas de decir, bueno, te meto a la cárcel al país, ¿a quién metes? Al presidente, a la gente, al que la regó, no hay, a pesar de que tenemos la Corte Internacional de Justicia, no existe esta policía global, pero sí existen medidas de retorsión, estas medidas coercitivas que raspan entre un soft power y un hard power, en lo cual ahí nunca se pueden poner entre ambos. Sin embargo, estas medidas de retorsión como bloqueos comerciales, esas sí son las que creo que han estado funcionando en la última década probablemente. Y es cierto, pero fíjate cómo estas medidas que funcionan en Occidente. Si tú un país que tiene una economía basada en el comercio internacional y de pronto le aplicas una medida coercitiva, le bloqueas ciertas funciones de su comercio, lo afectas internamente, provocas que ese país, su economía se vea demeritada, los ciudadanos del país van a ver esto, lo van a ver como un reflejo hacia adentro y los ciudadanos del país le van a exigir a su gobierno, haz algo, porque los precios se fueron al cielo, no hay productos en los supermercados y además como somos un país democrático, si no haces algo, peligro y voto por los otros, ¿ok? Sí, claro. Siempre hay el interés. Por ahí también está la situación en Estados Unidos. Exactamente. Sí. La pregunta es, ¿eso realmente funciona en un país como Irán? Por supuesto que no, no les interesa. Los puedes bloquear todo lo que quieras. Irán, la ideología para ellos es muchísimo más importante que la economía. Fíjate, eso que mencionas, muy interesante, perdón, lo de los precios del petróleo, por ejemplo, que también se esperaba en esta incertidumbre que nos impactara a lo mejor ya ahorita estar con todo carísimo, productos carísimos y como mencionabas, ya bien mencionabas anteriormente, al final hay reservas, a lo mejor todo esto fue como sabemos, la diplomacia secretista, negociaciones secretistas, qué tal, y como decías, sin atrevernos a decir estas teorías, qué tal que haya sido con alguna intención de bursátil, con alguna intención de mercado, esta presión, no presión, nos enojamos, me arreglo en un día, y, y pues bueno, pueden ser como muchas situaciones. Me gustaría también, doctor, ¿qué esperas en México? ¿Qué se espera nosotros, internacionalistas en México, ciudadanos en México, gente de México? ¿Cuál es la postura que deberíamos de tener? ¿Qué es lo que, no deber, pero qué es lo que viene para México con respecto a a pesar de que estamos ajenos al tema, pues bueno, somos vecinos de Estados Unidos, un actor involucrado? Yo creo que México, bueno, siempre hemos tenido la famosa doctrina Estrada o doctrina Carranza, como queramos llamarle. Eso siempre ha existido. Entonces, yo no veo cambios en eso, pues creo que seguimos igual, al menos es la parte que declaramos diplomáticamente. Ahora, yendo a la práctica real, en este momento México tiene en la arena internacional una postura, una función meramente expectativa. No estamos haciendo nada porque ni siquiera podemos. México tiene demasiados problemas hacia adentro y eso hace que no puedas ejercer absolutamente ninguna política internacional. ¿Cuál política internacional si ahorita lo que estás haciendo es reaccionando a las cosas como se te vienen encima? Lo estamos viendo con lo de los aranceles. México sí es un país que depende muchísimo de su comercio internacional. Y obviamente, pues Estados Unidos está tomando decisiones que nos afectan y que desgraciadamente poco podemos hacer, ¿sí? En este momento debíamos haberlo hecho antes, en este momento hay O sea, poco que hacer. expectativa, esperar tomar Entonces, buenas decisiones y más allá de una política exterior donde dirigir. estamos viendo qué pasa y cómo le hacemos para acomodarnos como menos daño hagamos, eso es lo que estamos haciendo. No hay proactividad en la política exterior de México. Además, no la hay porque no veo los protagonistas, una y dos, no la hay porque ni siquiera puede existir. Puede existir. Estamos a la expectativa. Pues bueno, veremos a ver qué pasa en estos días, en esta semana. Todo es muy cambiante.
justo como este nombre del podcast Tendencia Global. Veremos cuál será la tendencia global en los siguientes días. Esperamos luego a ver tu retroalimentación con Muchas respecto gracias. a ver qué pasa. Y pues de nuevo, síganos en nuestras redes sociales, continúen viendo estos podcasts en los cuales se estará abordando diferentes temas, diferentes puntos de vista, de todo lo que esté pasando en México y en el mundo. Y muchas gracias, doctor, Al por contrario, acompañarnos, doctor Carlos Teissier. Y pues bueno, esperamos vernos pronto. encantado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Mabel.